Entonces, continuando con esto que tú comentas, que son los escándalos de nuestra decadente realeza, una realeza tercermundista y demasiado patética, falta carente de clase totalmente. El tema del cumpleaños, bueno, hay muchas aristas, hay muchos enfoques que pueden ser excluyentes o complementarios, pero he coincidido sobre todo con las personas que no, el cumpleaños es algo que se celebra, que las élites habaneras, y digo élites habaneras porque realmente las personas con más ingresos en Cuba se concentran en La Habana, las élites habaneras siguen haciendo y seguirán haciendo sus fiestas de alta sociedad, no en términos de clase, sino en términos de dinero, donde nada falta y donde parece que está en Europa o en el propio Miami, independencia del ambiente, de la estética, de la clase que tenga, el buen gusto, vaya. Y no digo que Miami tenga mal gusto, mal pensados, que tenga el lugar. Pero a mí lo que me interesa de esto, como siempre, son dos cosas, o casi siempre. Una es el tema de la energía, no la energía eléctrica, la energía de lucha, quiero decir, y es que más allá de toda la rabia que puede generar, que genera y que tiene que generar el hecho de que un muchacho, por el simple hecho de ser nieto de alguien que usurpó el poder, que durante más de 50 años, bueno, Fidel estuvo 50 y tantos, casi 50 años en el poder, no voy a estar restando ahora en público, que me puedo equivocar, décadas en el poder, dirigiendo la represión y la destrucción de un país que sabemos que la riqueza que pueda tener Sandro Castro viene de esa familia, o sea, Fidel Castro, Raúl Castro, y que de pronto se muestre en cámara como un simple, él se diga un simple joven revolucionario, que casi que es una ofensa, es la variante cubana de su celebración del cumpleaños, casi que es la variante cubana del que coman pasteles, como cualquier joven revolucionario que obviamente no puede festejar eso. Más allá de toda esa molestia que me parece muy legítima, muy válida desde el punto de vista humano, pero no somos animales políticos, que no significa que seamos bestias. Es el tema de la energía, ¿no? De cómo nos enfocamos y hasta qué punto concentrarse en condenar, reprimir a Sandro Castro puede tributar a un posible cambio en Cuba, quizás a dar la señal clara, ¿no? De que queremos, o que todo el mundo quiere, que el sistema caiga, que muchos cubanos repudiamos a esa élite, pero fuera de soltar la rabia. A mí siempre me recuerda la rabia mal utilizada, me recuerda la tribuna abierta, ¿no? Ir a gritar y ya. Y eso es lo que siempre me preocupa por este lado. Y lo otro quizás puede estar asociado a... se me fue la idea. Completo, totalmente, me distraje. Completo. Hablamos algún mediático de Sandro Castro y la significancia de su cumpleaños. Y el otro elemento es el que a mí me preocupa mucho en el cubano, es el tema de la solemnidad. O sea, eso lo hemos mencionado en otros programas, la solemnidad, lo épico, y es que en ningún lugar del mundo, no, ningún cubano, ninguna persona de manera general deja de festejar porque haya otra persona pasando hambre, porque hay otra persona pasando mucha necesidad, incluso las personas, es decir, uno fuera de Cuba no deja de comer algo rico, de un lugar bonito, porque la familia está en Cuba. No digo que yo lo haga, digo que en la práctica la vida se impone de esa manera y que esa solemnidad no es lo que predomina, ni es lo normal, ni es lo esperado. Y cuando ocurren estos fenómenos empieza a parecer algo que a mí siempre me enciende todas las alarmas, que es esa declaración de el verdadero cubano debe indignarse con esto, un cubano no puede. Y yo creo que si uno lucha por la libertad, tiene que luchar también respetando la libertad de los demás. Es decir, si uno quiere indignarse, tirarle 4 molotov al bar de Sandro Castro, decirle 40 horrores, 4 malas palabras que se merece, hacer una campaña, no tengo ni idea, lo que cada cual quiera. Tiene que respetar también el que no siente, el que no padece. Uno también lucha por los derechos del que no siente y el que no padece. Y cuando uno empieza a ver esa noción del deber social, que qué es lo que es ser cubano, que qué es lo que es ser patriota, como una norma para juzgar al que no lo cumple, yo empiezo a recordar automáticamente que sobre ese tipo de discurso es que se construyó toda la represión, la discriminación y la exclusión política y cívica en Cuba. Entonces también esto, o sea, lo digo para hacer un llamado, ¿no?, a todos aquellos que siempre están, cuando pasa esto, condenando al que no se suma. Mira, cada cual tiene derecho y a sumarse o no al ataque, a la cuestión, a la crítica. Y en este caso de Sandro, lo que molesta simplemente es el hecho de que es la familia real, ni siquiera que es el cumpleaños. Creo que su simple existencia de privilegio es lo que molesta. El cumpleaños quizás solo debe entenderse como el
el detonante, porque a mí me va a molestar que el día de mañana vaya por la calle, que no es el caso porque no estoy en Cuba, y verlo de pronto pasar en el famoso BM o Mercedes de aquel video especulativo. No sé si vayas por ahí también, si lo ves así, si estás de acuerdo, No, por supuesto, a mí me provoca un poco de rabia, pero en cierto sentido, ¿sabes qué es lo que sucede? Que lo entiendo en la magnitud de la vida que él vive. Entonces, se siente con total impunidad, ha vivido toda su vida rodeado de privilegios y es más que lógico que responda a la realidad en la cual nació. Un hijo de vecino, por supuesto, que no tiene ni los recursos, ni la posibilidad, ni la capacidad de celebrar un cumpleaños de tal magnitud. Él, por supuesto, nació, se puede decir en la frase literal, en cuna de oro, y se siente con esa capacidad de celebrarlo y anunciarlo, porque ¿qué le importa a él si alguien deja de comer en Cuba, si hay un niño pasando hambre, si hay alguien en un hospital que no tiene una medicina? Porque simplemente no está en su modus operandi, su modus vivendi no responde a esa realidad, porque él obviamente vive en una Cuba paralela. Bueno, ya se han corrido ríos de tinta y palabras y verbos comentando sobre eso. Entonces, claro, simplemente responde a esto. Lo que me da un poco de gracia que ni siquiera tiene el talento artificioso de su abuelo para meter tupes, ¿entiendes? Te das cuenta que es una chabacanería absoluta de su parte, que obviamente carecen, vamos a decirlo, de ese sentido mitómano que tenía su abuelo, tú sabes, de dorar píldoras en su caso, y te das cuenta que eso de decir, voy a celebrar como todo un joven revolucionario, dices, ¿de qué estás hablando? ¿Entiendes? Todo iba bien hasta ahí. Sé coherente con tu discurso. Fíjate que hubiera tenido más sentido, que ya de por sí es despreciable. Bueno, si hubiera dicho, lo voy a celebrar porque me da la gana, literalmente porque te da la gana de hacerlo. Que es la verdadera razón. Porque es la verdad, porque puedes hacerlo. A ver, que esto no se, que nadie entienda esto como una excusa, que estamos hablando de por sí es condenable. Pero si lo hubiera dicho así, lo hago porque me da la gana, entonces, bueno, responde coherentemente a lo que él pertenece y ha vivido. Pero entonces te das cuenta que es una representación cínica de su estrato social, que obviamente ni eres joven revolucionario, ni eres consciente de lo que se vive en el país, aunque tal vez sea consciente, pero te da soberanamente igual. Y bueno, tan sencillo como eso, y sobre quien se pliega o no al discurso de indignación, eso creo que está en la conciencia moral de cada quien responder a esto. Yo te digo, la vida va a continuar más mal, más bien para cada persona, y bueno, plegarse o no al trending topic de este momento, creo que es una decisión tan particular que hay que respetar quien lo haga, quien no, por supuesto. No voy a hacer ningún tipo de apología a los que dicen, no, que lo celebre porque esto y lo otro, porque no. La cosa no va de eso. La cosa no va de eso, porque un ejemplo, cuando no sé si recuerdas aquel evento, es el de Dinner en Blanc, que se organizó en el Hotel Nacional de Cuba. Sí. En el caso supuesto, por ejemplo, ya yo estaba aquí en España, por supuesto, que hipotéticamente que me hubiera llegado una invitación, yo hubiera rechazado eso, sabiendo por qué, por las condiciones que se está viviendo en mi país, porque hay miles de familias que comen una vez al día. Entonces, fue una circunstancia que yo pasé. Yo llegué a estar en un momento de comer una vez al día. Entonces, tan sencillo como eso, por hacer conciencia cívica de lo que atraviesa mi país, yo rechazaría o participar en un evento de esta magnitud, y mucho menos quién está detrás de ello. Entonces, creo que ya parte sobre todo de la conciencia moral de cada quien que lo haga. Unos los verbalizan, otros no, otros pasan totalmente de largo. En el caso de los cubanos, supongo que muchos estén únicamente concentrados en qué van a comer, en cómo van a sortear la dificultad del día a día, porque es bastante duro y cruel lo que se está viviendo. Y bueno, desde la perspectiva de los cubanos que viven fuera, no lo sé, porque si bien provenimos de este discurso totalitario de sí o no, o sea, de ser maniqueo, estás conmigo o estás contra mí, no, porque si abogamos por la libertad individual, si abogamos por el derecho de cada quien de expresarse correctamente y cívicamente en lo que piensa, creo que no deberíamos, ¿sabes?, de enarbolar ningún tipo de bandera condenable respecto a esto. Pero ya te digo, sobre el fenómeno en sí, por supuesto que provoca rabia, provoca impotencia, porque obviamente has nacido rodeado de privilegios y tienes el cinismo y el descaro de decir que yo soy un joven revolucionario. Y la única revolución que se gesta son las de las gomas de su carro cuando se traslada desde su casa hasta el...
Sí, hasta este bar. definitivamente, es decir, nosotros no buscamos en este programa caer en esas dinámicas, pero todos los cubanos que estén viendo este programa dentro y fuera de Cuba deben conocer a uno y a varios ancianos en Cuba que están en una situación delicada, a uno o varios niños, varios padres de niños que están atravesando una situación delicada para que aparezca, ¿no? Este niño de papi que no ha hecho nada, incluso que no merece nada por el simple hecho de ser familia de alguien que tampoco se lo ganó legítimamente. Pero bueno, detrás de todo esto siempre, al menos la reflexión que yo busco acá, es el tema del equilibrio que tiene que ver con lo que estabas comentando, ¿no? Por ejemplo, el caso mío, mi gremio, o sea, la mayor parte, lo digo con total tranquilidad y sin ningún tipo de compromiso, la mayor parte del gremio de economistas cubanos hace silencio y algunos se prestan para ser cómplices del discurso y la práctica destructora de la economía.